La glipizida es uno de los medicamentos más comunes para tratar la diabetes tipo 2, pero si tú estás buscando revertir o curar la diabetes, déjame decirte que este medicamento no te conviene. Y en este video te voy a explicar cuáles son esos efectos secundarios y por qué este medicamento no te deja curar tu diabetes. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y voy a estar subiendo videos de los medicamentos más comunes para tratar la diabetes para que tú sepas qué es lo que le estás haciendo a tu cuerpo, y obviamente te voy a dar mis recomendaciones sobre lo que he visto de los pacientes que logran curar su enfermedad. Y primero que nada, la glipizida es un medicamento que viene siendo primo hermano de la glibenclamida porque pertenece a la misma familia de medicamentos, esto es las sulfonilureas. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Es un medicamento que literalmente exprime tu páncreas, exprime para sacarle esa insulina y que puedas controlar tu nivel de azúcar. Pero piénsalo un poco, si continúas exprimiendo y exprimiendo tu páncreas, este va a terminar agotado, y si eso sucede, no vas a tener insulina en tu cuerpo y va a ser necesario que te empieces a inyectar insulina, y estoy seguro que tú no quieres lograr eso. Esto sucede sobre todo con los pacientes que utilizan este medicamento por más de un año. Otro de los efectos producidos por este medicamento tienen que ver con esa cantidad de insulina que se está liberando. Entre más insulina esté circulando por tu cuerpo, tu presión va a ser mucho más alta, tu nivel de colesterol va a estar más alto, vas a subir de peso, y por si esto fuera poco, va a ser casi imposible que logres revertir la diabetes, porque los pacientes que logran curar esta enfermedad son aquellos que logran disminuir sus niveles de insulina en la sangre y en el cuerpo, y este medicamento pues hace todo lo contrario. Todavía hay otro efecto secundario que inclusive es mortal. La glipizida es uno de los medicamentos más fuertes que existen para bajar tu nivel de azúcar, pero esto hace que se te vaya la mano muy fácil, que te baje la glucosa demasiado, tengas una hipoglucemia, y que de esto hay muchas personas que fallecen. De hecho, es una causa muy frecuente de los pacientes que llegan a urgencias que están tomando estos medicamentos. Casi siempre tiene que ver con las sulfonilureas, la glibenclamida y la glipizida. Ambos son los medicamentos que con mayor frecuencia causan ese bajón de azúcar que puede ser mortal. La glipizida y glibenclamida son medicamentos muy similares. La diferencia es su vida media, esto es el tiempo que duran circulando en tu cuerpo. La glipizida generalmente dura entre 4 a 6 horas circulando en tu cuerpo, aunque te dice que inclusive puede durar tan solo 2 horas y máximo 8 horas circulando en tu cuerpo, pero la glibenclamida dura más, entre 12 y 24 horas. Ojo, si tienes problemas en tus riñones, porque este medicamento se excreta por vía renal, la duración de estos medicamentos en tu cuerpo se puede multiplicar por 3. Y de hecho, esta es la principal razón por las cuales te baja el azúcar demasiado, porque tus riñones ya no están eliminando efectivamente este medicamento, y lo único que estás haciendo es exprimiendo, exprimiendo y exprimiendo a tu páncreas cada vez más. En lo personal, la verdad es que a mí no me gusta este medicamento por los efectos que te acabo de comentar, y sobre todo porque terminas agotando tu páncreas. Pero los pacientes que ya lo utilizan tampoco se los quito de golpe, se los voy reduciendo poco a poco. Obviamente va a la par de los tratamientos encaminados a curar esta enfermedad, a curarles la diabetes tipo 2, y en un lapso entre 3 a 6 meses estos pacientes logran revertir su diabetes y les quitamos el medicamento, y al quitarles este medicamento lógicamente baja la presión arterial, baja tu nivel de colesterol, baja tu glucosa y mantienes un peso saludable. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Te invito a que te suscribas al canal para que conozcas todas las formas que tienes de curar y revertir la diabetes tipo 2. El problema es que hay muchas personas que no creen que la diabetes tipo 2 es reversible, empezando por los médicos. Si tú tienes este problema, te invito a que intentes estos tratamientos y sigas mis consejos, y que tú mismo juzgues con los resultados que vas a observar.